¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la materia de análisis basado en datos, la cual pertenece a la Universidad Autónoma de Baja California. Mi nombre es Vanessa Colorado Carmona, proveniente de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Campus Tijuana. El día de hoy hablaremos acerca del tema de la ética y la responsabilidad acerca del almacenamiento de los datos. Y para ello tenemos que saber cuáles son los tipos de datos que existen. Existen 6 y para ello el primero nos habla acerca de que son generados por máquinas. Esto quiere decir que, por ejemplo, son como los cajeros automáticos o los automóviles inteligentes que recopilan información en tiempo real. Por ejemplo, los automóviles inteligentes que tienen piloto automático, recopila datos a través de los sensores que tiene para saber qué cosas hay alrededor y qué decisiones debe tomar. El segundo tipo nos habla los que son basados en gráficos. Estos pueden ser datos de una muestra y, por ejemplo, en el programa Minitab se registran estos datos y nos arrojan gráficas, diagramas de Pareto, etc. En tercer lugar, tenemos los tipos de datos que son audio, video e imágenes. Esto puede ser, por ejemplo, en los audios, música y cualquier tipo de video o imagen que se tenga. El siguiente nos habla acerca de los datos estructurados. Estos significa que pues son de cierta forma, tienen un cierto orden, están organizados, por ejemplo, las recetas de alguna cocina o las instrucciones para realizar alguna acción. El número 5 nos habla acerca de los datos no estructurados. Esto simplemente quiere decir que son datos que arrojan de manera aleatoria, que no tienen un orden. Por ejemplo, las redes sociales, en estos no se encuentra una orden específica. Y por último tenemos el lenguaje natural. Esto lo utiliza la inteligencia artificial para saber qué acciones tomar en base a lo que está recibiendo del exterior. Por ejemplo, cuando se realiza una llamada de atención al cliente en un banco, por lo regular se contesta una grabadora y esta, en base a lo que tú le digas, es cómo va a actuar. Ahora, una vez teniendo definido los conceptos de datos y cuáles son los tipos, pasamos a lo que es el flujo de trabajo. Este quiere decir que contiene las principales etapas que debe desarrollar durante la elaboración de un proyecto que esté enfocado en la ciencia de datos. Es decir, que es el flujo que desde que se extraen los datos hasta cómo esos van a ir recorriendo para llegar a la máquina y cómo esto los va a procesar dentro de su programa. Y para ello tenemos que es definir el problema, experimentar y la presentación de los resultados. Teniendo claro lo anterior, ahora pasamos a lo que son las etapas principales en la ciencia de datos y en qué consisten estas. Estas son varias etapas y la primera es la recopilación de datos, la extracción y la documentación de estos. El segundo es la preparación de datos, cómo estos se van a ir documentando. El tercero es la introducción de estos datos cuando se empiezan a registrar. El cuarto es el procesamiento y o limpieza de datos, qué información es útil, cuál no, qué funciona y cuál se tiene que desechar. Tenemos la interpretación de datos, cómo la máquina los va a empezar a interpretar. Y por último tenemos el almacenamiento, que este es simplemente para guardar los datos que se recopilaron en los pasos anteriores. Ahora, la siguiente pregunta nos habla de qué manera se pueden recopilar los datos. Existen varios tipos y algunos de ellos son la revisión de documentos. Esto quiere decir que se debe leer, checar y observar cada documento que se tiene dentro de una organización o lo que se quiere estudiar. Luego tenemos las entrevistas a profundidad. Esto, por ejemplo, en una entrevista de trabajo vas a recopilar los datos que la persona te esté dando y se tienen que hacer preguntas específicas para saber y determinar qué datos son los que se quieren obtener. Luego tenemos los métodos de observación. Esto por lo regular lo realizan los analistas durante un proceso. Tenemos las encuestas con preguntas cerradas. Esto son para datos específicos que se quieren saber. Y por último tenemos la extracción de datos de la computadora y sistemas de información. Puede ser de cualquier página web o de los datos digitalizados dentro de una organización. Ahora que tenemos una idea más clara acerca de lo que son los datos, cuáles son sus tipos, cómo se recopilan, encontramos lo que se conoce como los formatos en los que estos se pueden guardar. Por ejemplo, se pueden guardar como archivos, auxiliares,
documentos compresos, documentación, copias y hojas de cálculo. Es decir, por ejemplo, las terminaciones que tiene cada documento es el formato en el que va a venir. Por ejemplo, en una imagen, los últimos tres sería .png o en un formato digital podría ser PDF, .pdf o .doc o .xl, ¿no? Dependiendo cuál es el tipo de formato que estamos manejando. Y por lo regular también las compresiones de datos son aquellos que se utilizan para que se almacenen en una sola carpeta y puedan estar más organizados. ¿Y de qué manera se pueden almacenar estos datos? Esto pueden ser almacenados de distintas formas, pero las principales son almacenamiento en red, almacenamiento en la nube, discos, por ejemplo los discos duros o cintas magnéticas. Y una cita acerca de Buenadicha de 2023 dice que actualmente vivimos en un universo poblado de datos. Por último, tenemos los aspectos éticos que se deben de tomar en cuenta al momento de almacenar los datos. Esto es importante ya que se necesitan tres: la transparencia de datos. Por ejemplo, las organizaciones tienen que ser claros con sus clientes acerca de cómo van a manejar esta información. En segundo lugar, tenemos la responsabilidad. Esto habla acerca de los trabajadores u operadores que se comprometen a tomar total responsabilidad acerca de cómo van a manejar los datos. Y por último, tenemos la equidad. Esto quiere decir que no se va a realizar ninguna discriminación de ningún tipo. Esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Estas serían las referencias que tenemos acerca de la información consultada.